Feliz día. Gracias al Colegio de Contadores Públicos por la invitación a celebrar el 48 aniversario de la publicación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. Mi nombre es Raúl Mora, especialista contable tributario, contador público, militar en reserva activa, experto ambiental con el proyecto Basura Cero. Vamos a presentarles en este ciclo de conferencias lo que es o lo que representa la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y sus ordenanzas municipales. Inicialmente tenemos el impuesto sobre actividad económica. El artículo 205 de la Ley Orgánica del Poder Público establece y define lo que es el hecho imponible. ¿Y qué es el hecho imponible? Es el ejercicio habitual de una actividad económica que se realiza en el municipio, que se define como el territorio, de cualquier actividad independiente que tenga un carácter lucrativo, que se tenga o no se tenga licencia del municipio, se establece que hay un hecho imponible y que eso se realiza dentro de un año civil que empieza el 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre, que para determinar ese hecho imponible se deben determinar los ingresos brutos gravables, se establece también un mínimo tributable y también se establece que el comercio eventual o ambulante está regido por la ordenanza del impuesto sobre actividades económicas. La ley también define desde el artículo 206 al 211 del impuesto sobre actividad económica que el impuesto es distinto a los tributos nacionales o estadales. Se establecen las alícuotas, lo que conocemos como el clasificador de actividades económicas, y la tradición, el método científico, técnico y metodológico era que el mínimo era del 0,35% para la economía eventual y ambulante y la máxima hasta un 2,8%. Hoy en día, con el tema de la armonización tributaria, estos métodos científicos, técnicos y metodológicos fueron modificados y fueron alterados, trayendo como consecuencia el incumplimiento de los principios tributarios de capacidad económica, progresividad, entre otros. También la ley establece, entre otras cosas, que el impuesto sobre actividad económica se considera para las actividades sin fines de lucro, para que haya reinversión y asistencia social o beneficios que no sean repartidos. El impuesto se causa con independencia del territorio o espacio que se desarrolle la actividad, sea esta una actividad pública o sea una actividad privada. También se define que se entiende por tributos la actividad industrial, comercio o servicios. La base imponible para determinar los ingresos brutos es lo que efectivamente se percibió, y entonces viene a desarrollarse que las cuentas por cobrar no son ingresos brutos porque efectivamente ese dinero no se ha percibido. También se establece que son ingresos brutos todos los proventos caudales que reciban los contribuyentes o establecimientos permanentes por actividades grabadas por terceros, préstamos u otros contratos o comisiones. También establece en el impuesto sobre actividad económica, del artículo 212 al 216, que el Ejecutivo Nacional o Estatal deberá tomar en cuenta el costo del impuesto, el margen de utilidad, la alicuota impositiva aplicable, la ley de presupuesto anual, la venta de productos de manufactura o refinación de petróleo por empresas del Estado para determinar los ingresos brutos del impuesto sobre actividad económica. También se consideran el pago de regalías o grabadas con impuestos o consumo selectivo, son deducibles de los ingresos brutos. No forman parte de la base imponible el IVA o otro cualquier impuesto, no se puede pagar impuestos sobre impuestos, subsidios o beneficios fiscales, los ajustes contables sin ganancia, la enajenación de bienes de activo fijo, la enajenación de fondos de comercio, la indemnización de siniestros e ingresos atribuidos a otros municipios. Los impuestos que se pagan o los ingresos que se generan en otros municipios no son atribuibles a otro municipio, para que no haya doble tributación. Las deducciones son las devoluciones o anulaciones y los descuentos. Las actividades industriales
y de comercialización gravable en el municipio con base fija o establecimiento permanente. De tal manera que las empresas que tienen actividad industrial, pero que a su vez hacen el ejercicio de la comercialización, son gravables en el municipio donde tengan base fija o establecimiento permanente. También se establece en la Ley Orgánica del Poder Público y la Ordenanza sobre el Impuesto sobre Actividad Económica del artículo 217 al 221, que las actividades de ejecución de obras o prestación de servicio serán gravables donde se ejecute la obra o el servicio, 3 meses continuos o discontinuos, de tal manera que aquí hay una aplicación del hecho imponible. Deben haber 3 condiciones. Debe estar el territorio, debe estar el aspecto material, que es la actividad que se ejecuta, y el tiempo, que son 3 meses continuos o discontinuos. También la ley define qué es un establecimiento permanente, entendiéndose que es un establecimiento fijo y desarrollándose que es un establecimiento permanente, y esa definición estará más adelante. En el artículo 219 establece que las actividades de comercialización que se ejecuten a través de varios municipios o con bases fijas o establecimientos permanentes se realizarán de acuerdo al volumen de ventas, a las actividades de servicio, actividades industriales. Si es sede administrativa, se establecerá un mínimo tributable, y si es sede operativa, se establecerá la base imponible. De tal manera que si yo tengo un establecimiento con base fija y en otros municipios tengo establecimientos permanentes, a cada quien le voy a pagar los tributos correspondientes de acuerdo al volumen de venta, a las actividades de servicio, a las actividades industriales, si es sede administrativa, si es sede operativa. También la ley establece en el artículo 220 lo que es la armonización tributaria y acuerdo entre otros municipios, de tal manera que 2 municipios o más municipios se pueden poner de acuerdo para establecer una armonización. Por ejemplo, cuánto es el pago de vehículos en varios municipios para que realmente se considere esa armonización, así como otros impuestos. También establece que los criterios de armonización, que hay que establecer criterios técnicos y económicos utilizables para atribuir ingresos, activos, salarios e ingresos municipales. También la ley, en la ordenanza sobre impuestos sobre actividad económica, en el artículo 22, nos establece que deben llevarse los registros contables. También que hay métodos técnicos, indudablemente, para los factores de conexión entre municipios. Por ejemplo, en la energía eléctrica se paga donde se consuma. El transporte entre varios municipios se paga donde se ha contratado. La telefonía fija, donde se encuentra el aparato de la llamada. La telefonía móvil, donde está la residencia del usuario, sea natural o sea domiciliado. Para ser domiciliado tiene que cumplir 3 condiciones: el aspecto territorio, el aspecto material que esté ejerciendo la actividad y el tiempo, que son más de 3 meses continuos o descontinuos. La televisión por cable, el internet u otros, donde está la residencia del usuario, sea persona natural o domiciliado. Domiciliado, 3 aspectos: territorio, aspecto material, ejercicio de actividad, y tiempo, 3 meses o de continuos o descontinuos. Y también establece que la administración tributaria puede determinar ingresos a través de sus elementos, que es la base cierta o la base presuntiva que está establecida en el Código Orgánico Tributario. También la ordenanza de impuestos sobre actividad económica en la Ley Orgánica del Poder Público establece en el 225 que las administraciones tributarias municipales pueden designar los agentes de retención con base fija o establecimiento permanente. El artículo 226 establece que las actividades de agricultura, cría, pesca y forestal no deben exceder del 1% de los ingresos sobre la base imponible. Y la explotación primaria, también hay consideraciones para la explotación primaria, sean de origen natural, no transformación o industrialización. En el impuesto sobre actividad económica, se lo había referido en el artículo 218, lo que es el establecimiento permanente. Entonces tenemos base fija o establecimiento fijo y establecimiento permanente. Y la ley define que es un establecimiento permanente.
define que es una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller de instalación, un almacén, una obra de montaje, un centro de actividades, una mina, una cantera, un pozo, bienes inmuebles que se encuentren ubicados en otros municipios, el servicio de máquinas o elementos, empleados según su condición, agencias, representantes u otros factores que definan que es un establecimiento permanente. De tal manera que para que se pueda establecer un establecimiento permanente, nosotros debemos referirnos o cumplir tres aspectos. El aspecto del territorio, donde se está ejecutando la actividad, el aspecto material, que es qué actividad se está ejecutando como hecho imponible, y el tercer factor es el tiempo. Deben ser 3 meses continuos o descontinuos. También la ley refiere al impuesto sobre inmuebles urbanos, que establece que un inmueble es habitado por personas, que hay derechos de propiedad, que hay derechos reales, que la base imponible para determinar el impuesto es el valor del inmueble y que está definido el área de terreno por el área de construcción y que el inmueble tiene un valor según el mercado, según las condiciones urbanas, el carácter histórico, el uso, el destino, la calidad, entre otros factores. También nos habla de ese impuesto sobre inmueble urbano, ¿verdad? Unas consideraciones. Un inmueble es aquel espacio susceptible de urbanizar, que está construido en el suelo, que sea fijo o sea móvil, o sea que una estructura puede ser un inmueble, ¿verdad? Que tenga derecho o sin derecho de propiedad y que sean inclusive instalaciones asimiladas. Por ejemplo, un puerto sobre áreas, sobre aguas o mares, esas instalaciones se asimilan a un inmueble. Y el inmueble se ha venido definiendo por una mal concepción, derecho de frente. No existe derecho de frente, nadie tiene derecho a su frente. El inmueble se determina por el área de construcción y el área de terreno, según un documento público que lo ampare para que realmente tenga derechos a esa propiedad. Por antigüedad o por hechos históricos se le vino llamando derecho a frente y nadie tiene derecho a su frente. El único derecho a la propiedad está establecido en un documento por el área de terreno y el área de construcción. También la ley nos habla del impuesto o la ordenanza sobre el impuesto de transacciones inmobiliarias, en el artículo 178, corresponde al municipio la recaudación y control de los impuestos que sobre transacciones inmobiliarias creará el Poder Nacional, el municipio lo regulará por ordenanza. También la ley se refiere a la ordenanza sobre el impuesto sobre publicidad y propaganda comercial, lo define como un aviso o un anuncio o una imagen que está publicado, exhibido o proyectado, que está instalado en bienes de dominio público o privado, que es visible al público, que su medio está impreso, inclusive en un vehículo, que son con fines comerciales de personas o productos, y el anunciante puede ser catalogado o calificado como agente de percepción. También la ley habla sobre lo que es la ordenanza del impuesto sobre vehículos, que establece que es el impuesto sobre la propiedad de los vehículos o asimilados, de tal manera que alguien puede tener responsabilidad con el vehículo entre una pareja, el esposo y la esposa, y cualquier otra relación de naturaleza por afinidad. Las personas naturales residenciadas, jurídicas domiciliadas, también están establecidas allí. Una persona residenciada, una persona jurídica domiciliada, la condición de domiciliada es que cumplen los tres aspectos: territorio, hecho material, aspecto material y el tiempo. La clase o categoría del vehículo, la reserva de dominio, la compra-venta, el arrendamiento, y establece que los jueces, registradores y notarios deben contribuir al cobro del impuesto al momento de hacer la transacción del bien. También nos establece el impuesto sobre predios rurales en el artículo 177, que los mecanismos de recaudación y control por parte del municipio en el impuesto sobre predios rurales serán establecidos en la ley nacional relativa a las tierras rurales. También establece una ordenanza para el impuesto sobre contribuciones especiales. En el artículo 179, los municipios podrán crear las siguientes contribuciones especiales sobre plusvalía de propiedades inmuebles causadas por cambios de uso o de intensidad en el aprovechamiento por mejoras.
hay terrenos o propiedades que por los cambios de uso se convierten en zonas comerciales y de allí la ley establece que se podrá crear ordenanzas de contribuciones especiales por la condición de cambio de propiedad del inmueble o los cambios de conformidad de uso para actividades comerciales con fines de lucro. También establece en la ley un impuesto sobre una ordenanza para el espectáculo público y lo define que es la adquisición de un boleto, un billete, el que da derechos de presenciar un espectáculo público y que el agente de percepción es el vendedor que percibe el impuesto y lo entera al municipio. También establece una ordenanza para el impuesto sobre juegos y apuestas lícitas, define lo que es la apuesta, los cupones, los vales, los billetes, los boletos, los cartones, formularios, tickets, rifas de lotería, máquinas, monitores, computadoras, que el apostador es contribuyente, que el vendedor es el agente de percepción, que hay ganancias sobre los impuestos nacionales, que hay base imponible sobre el valor de la apuesta, que se debe enseñar los formularios y también aquí interviene la Comisión Nacional de Loterías. Esto es todo lo referente a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y sus ordenanzas municipales. Muchas gracias por su atención. Preguntas, consultas, solicitudes, requerimientos a través de patentados@gmail.com o a través de mi teléfono privado 0414-860-9701. Muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar por haberme considerado en la participación del 48 aniversario de la publicación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. Felicidades para todos, muy buenas tardes y que Dios los bendiga.